Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Ya nos está hablando de la ley de Cristo, de la ley de Cristo. Porque la ley de Moisés ya fue clavada en la cruz y sin embargo, o no obstante, siguen estando los mismos mandamientos, ¿verdad? Porque eso es ley eterna del Señor. Y dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? 28 dice... (5:18) dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, etcétera, etcétera. Pasemos adelante, mis amados, porque quiero avanzar rápido, ¿verdad? En Romanos capítulo 13, 8, 10. Trece, 8, 10. Dice, no debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En base a esto yo quiero recordarles, mis amados, que si la ley dada a Moisés por Dios fue antigua y severa, por la cual por medio de 2 o 3 testigos moría irremisiblemente el hombre que era sorprendido en una falta, no nos olvidemos que el Señor Jesucristo, cuando habló de la gracia, Él explicó de tal manera la ley que fue dada a Moisés y la amplió tanto que nos dio a entender que la gracia en cual teníamos esperanza era más terrible, era más espada de doble filo que la que se le dio a Moisés, porque ya incluso el propio Ulises siempre dice que antiguamente se dijo que si se encontraba un hombre adulterando era digno de muerte, pero el Señor Jesucristo dijo que solo con codiciar, desear una mujer ya estábamos adulterando, ¿verdad? Entonces era más peligroso. Que también dijo la ley de Moisés que si se asesinaba era digno de muerte la persona sorprendida en asesinato, pero el Señor Jesucristo dijo que solamente con desearle o decirle tonto a un hermano ya éramos dignos también o merecedores del Gehenna, del juicio eterno. Entonces Él nos fue mostrando cómo la ley, cómo la gracia del Señor Jesucristo, del nuevo pacto, era incluso más difícil de cumplir que la ley de la cual no pudieron cumplir nuestros antepasados. Y esta nueva ley que nos trajo el Señor, de que somos salvos por gracia, era mucho más difícil, en la cual tiene esperanza el señor Ulises, y pues como que no ha entendido nada él, ¿no? Que es más difícil y complicado el asunto. Y nos dice Romanos 13, 8, 10, que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es la base de todo, porque dice que el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley de Cristo es el amor. Porque estamos hablando ya no la ley de Moisés, porque esa ya fue clavada, amados hermanos. Fue clavada en el madero por el Señor Jesucristo con su muerte. Así que no temamos, mis amados, que el cumplimiento de la ley de Cristo es el amor, ¿verdad? Ahora bien, algunos preguntarán por ahí, pero ¿qué es aquello de la ley de Cristo? Entonces, la ley de Cristo, mis amados hermanos, es tratar de cumplir los mandamientos del Señor Jesucristo, no por nuestras propias fuerzas. Tenemos que tratar de hacer obras dignas de arrepentimiento para mostrarle al Padre que en verdad hemos aprendido. Y
no obstante a estas cosas, esto no quiere decir que por nuestras propias fuerzas vamos nosotros a tratar de cumplir esta nueva ley de Cristo, porque sin Él todo es imposible. Sin Él, con ninguna obra que nosotros hiciéramos para agradar al Padre, podríamos acercarnos a la presencia de Él. O sea, siempre, sea que vivamos o que muramos, siempre vamos a depender de la obra redentora del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario para redimirnos. Entonces, lo que tenemos que hacer es seguir adelante en la perfección, tratando de recibir todas las enseñanzas del Espíritu Santo para cada día tratando de ir acercándonos a la estatura de Cristo, que eso es el fin. Y no dudar de que el Señor Jesucristo puede llevarnos a la perfección, porque recordemos la promesa del Padre que dicha por los santos apóstoles, por sus santos maestros, que el que empezó la obra la perfeccionará. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nuestra senda va a ser dura y difícil como la travesía del sol. Pero que gracias a la ayuda del Santo Espíritu del Padre nosotros podemos vencer, y mientras estamos a la espera del Señor Jesucristo estamos en ese proceso de aprendizaje en que justo cuando Él venga Él quitará los escollos, las piedras de todo eso que nos falta. Pero tenemos que demostrarle al Padre que nosotros cada día queremos ser mejores, que queremos vencer, que queremos nosotros quitarnos quitarnos esa posibilidad que tenemos por nuestra carne pecaminosa de pecar, ¿no? Tenemos que nosotros tratar de ser fuertes y de ser valerosos y no temer, porque Cristo venció al pecado, venció al mundo, venció al diablo. ¿Verdad, mis amados? Y lo que yo les estaba diciendo, esto está en Filipenses 1:6, que tenemos que estar convencidos que el que empezó la obra en nosotros la terminará muy bien. Ahora vamos nosotros en el punto 2 dice que el Hijo de Dios, salvo por su fe en Jesús, siempre será salvo, no importando que siga pecando. Y pues para ser yo breve en este punto, yo les voy a decir que eso no es lo que dice la palabra de Dios. Hebreos 6:4, que todos lo saben, amados hermanos, nos dice que es imposible que los que fueron iluminados, los que gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y recayeron, es imposible que sean renovados para arrepentimiento, porque tendrían que crucificar de nuevo para sí mismos al Señor de la gloria, ¿verdad? Y eso es imposible. Y el apóstol Pablo nos muestra una alegoría acerca de la tierra, acerca del Espíritu Santo, acerca de nosotros, que una vez que nosotros recibimos la lluvia, que es el Espíritu Santo, tenemos que como tierra fértil dar frutos buenos, porque pese a que recibamos el Espíritu Santo, la lluvia temprana o tardía, y no demostramos tener frutos del Espíritu, entonces nuestra tierra, que representa esa tierra del ejemplo de Pablo, será desechada y será quemada y echada al fuego, ¿verdad? En el punto 3 dice, el Hijo de Dios solo por creer en Jesucristo tiene salvación eterna. Y aquí yo voy a ser muy enfática, con un solo versículo voy a demostrarle que no es así. Busquemos Romanos 11, 21, 22. Dice así, mis amados hermanos. Romanos 11, 21, 22 dice: porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Hablando de las ramas silvestres, que somos nosotros los gentiles, ¿verdad? Y en el 22 dice: mira pues la bondad y la severidad de Dios.
La severidad ciertamente para los que cayeron. Se está refiriendo a los que cayeron en el desierto y los que caen en estos tiempos, ¿verdad? Pero la bondad para contigo, si siguieras pecando, ¿será que dice aquí, pero la bondad para contigo, si así sigas pecando hasta el día que te mueras, como dice Ulises? No, mis amados hermanos, dice, pero la bondad para contigo, dice, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y con este versículo me basta, Señor juez. Respecto a este punto no quiero decir más nada porque ya todos sabemos acerca de este punto lo que dice las Escrituras. Que temamos, que también dice otra parte, que no sea que habiendo alcanzado la salvación, parezca que no la hayamos alcanzado y perezcamos y que el que piensa estar firme, mire que no caiga, y así, innumerables versículos que desmienten esta herejía del señor Ulises Astudillo, que siempre, el punto 3 que dice, el Hijo de Dios solo por creer en Jesucristo tiene salvación eterna. Es verdad que por creer en Jesucristo tenemos salvación eterna, pero ese creer, ya les he dicho en otros videos, que va acompañado del hacer, como incluso lo dice Apocalipsis, que no solamente por leer, por saber es que seremos salvos, sino por hacer, por cumplir la voluntad del Padre, por andar como Jesucristo anduvo. Entonces me basta con eso el 3 y me voy al último punto, el 4, que esa es la madre de toda la herejía total del señor Ulises, y yo me voy a apoyar en Romanos 7, 23, 24 para desmentir esta gran herejía. Repito, dice así esta herejía: el Hijo de Dios hasta que muera seguirá pecando porque no puede no pecar. Esta es la herejía más terrible, y por eso es que yo decía al principio que me da mucha tristeza que pastores tan inteligentes como Eduardo Gutiérrez, como Will Graham, como Nicolás Barroso, como Juan Manuel Vaz, bueno, etcétera, etcétera, innumerables pastores que yo los tengo en alta estima por su conocimiento, no traten de desmentir esta falsa herejía que anda en voz en cuello gritando cada segundo que me lo encuentro por donde quiera en YouTube, este señor, Ulises Astudillo, y que todos hagan muti. No puede ser posible, mis amados hermanos, que no hagan muti nadie. No, pues amados, ya tenemos que coger ¿qué puedo decir? El control y despertarnos y quitarnos esa congelación y empezar a hablar, mis amados. Aunque sea con tartamudeos como yo, porque yo me siento, repito, estoy muy enferma y estoy haciendo un gran esfuerzo. Mis amados hermanos, ya creo que muchos han visto mis otros videos, como yo me he mostrado serena, con mucha seguridad, y ahorita estoy haciendo un gran esfuerzo y espero que Dios no se olvide de mi obra y me lo tome en cuenta y me dé salvación a mí y a toda mi casa, ¿verdad? Entonces, esta es la herejía más grande porque rebate a Primera de Juan en una forma canallesca. Rebate a Primera de Juan. Primera de Juan, todo el capítulo 3, mis amados, pero que yo voy a hacer énfasis en algunos versículos para avanzar. Por ejemplo, 3:4. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Eso es verdad. Y sabéis que Él, o sea Jesucristo, apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Correcto. Pero el versículo 6 dice, todo aquel que permanece en Él, o sea en Jesucristo, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijito, nadie os engañe. El que hace justicia es bueno, por favor, amados hermanos. Yo sé que a ustedes les conviene toda la doctrina, toda la enseñanza de Ulises Astudillo,
porque verdad que a veces es doloroso saber que somos pecadores y que podemos perder la salvación y que el Señor puede venir como juez y puede el veredicto de él no ser favorable a nosotros. Y yo sé que a ustedes les conviene todas estas enseñanzas erradas del señor Ulises para que estén confiados, pero eso es una trampa del diablo, mis amados hermanos. No caigan en estas groserías, en estas desfachateces, mis amados hermanos. Por eso dice Juan con todo su amor, hijito, nadie os engañe. El que hace justicia es justo. No es que Ulises dice que solamente es justo Jesucristo y que el justo es Jesucristo y que nosotros no somos justos. Y que simplemente somos justos porque Dios nos declaró justos, ¿ya? Y Dios declaró justo Ulises Astudillo. Dios declaró justo a Abraham, pero fue porque le creyó y porque hizo obra de justicia, porque iba a sacrificar a su hijo amado Isaac, que era su primogénito, un hijo que nunca había tenido, ¿verdad? Entonces, por eso, como creyó, porque la fe fue acompañada del creer, del hacer, por eso fue justo, no porque así de por sí Dios nos declara justo, no, mis amados. Dice, todo aquel que permanece en él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, repito, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, no le dejemos toda la carga al Señor Jesucristo, porque todos sabemos lo que dice Pablo en Corintios. Dice que si en esta vida solo esperamos en la labor del Señor Jesucristo para llevarnos a la salvación eterna, somos los más dignos de conmiseración del mundo. Y conmiseración, según la Real Academia de la Lengua, quiere decir lástima. Entonces somos los más dignos de lástima si estamos cruzados de brazos confiados que ya el Señor lo hizo todo por nosotros. Entonces ya no prediquemos, ya no haga videos, Ulises Astudillo, comamos y bebamos que mañana moriremos y que cuando el Señor venga por la justicia de Él nos salvará. Y estaremos en el reino celestial eternamente porque solo por la santidad de Jesucristo y la justicia de Él seremos salvos. Porque también se atreve a decir este señor Ulises que cuando Dios se refiere a que sin santidad nadie verá al Señor, se está refiriendo que es a la santidad de Cristo, que no es a la santidad de nosotros. Entonces, ¿para qué seguimos leyendo las Escrituras? ¿Para qué tratamos de aprender? ¿Para qué tratamos de esforzarnos? ¿Para qué cada día morimos, nos angustiamos cuando vemos que el diablo nos quiere vencer en las tentaciones? Cuando nosotros golpeamos nuestros miembros para no fallarle al Señor Jesucristo, para seguir adelante en la perfección. Yo sé que el camino del Hijo de Dios es duro y que no va a ser sencillo no pecar. Pero amados, ¿qué es que acaso el Señor Jesucristo no es poderoso para llevar a la salvación a su manada pequeña, para hacernos vencedores en cualquier pecado, para no dejarnos parir concupiscencia, para no dejarnos que paramos, o sea que nosotros caigamos en los pecados más terribles del mundo, mis amados? ¿Acaso Jesucristo no es poderoso? ¿Acaso no venció al diablo? Entonces, ¿por qué tememos, amados, si tenemos un pecado que no podemos nosotros dejar de hacerlo? Tenemos que arrodillarnos y pedirles al Señor pedirle a Jesucristo que por medio de su Santo Espíritu, por medio del Espíritu de la libertad, que es su Santo Espíritu, que es el Abba Padre, el Espíritu de adopción que está dentro de nosotros, podemos vencer. Y si fuera verdad que el Hijo de Dios no así siga pecando, fornicando, adulterando, nomás por creer en Jesucristo, ya somos salvos, entonces ¿a qué fin que Pablo les haya hablado muy enojado a los corintios, diciéndoles que estaban muy jactanciosos, que estaban muy orgullosos, cuando lo que tenían que hacer era echar a ese fornicario que le quitó a la mujer a su padre, que lo echaran afuera para destrucción de la carne, para que el espíritu sea libre en el día del Señor? ¿De qué espíritu estaba hablando Pablo que sea libre en el día del Señor? No estaba hablando del espíritu de ese fornicario. Estaba hablando del espíritu de adopción que está en toda persona que hemos creído en el Señor Jesucristo. Entonces, este espíritu, cuando pecamos, lo contristamos y lo tenemos aprisionado. Y la única manera de que el espíritu ya fuera salvo en el día del Señor era que lo echaran de la congregación de los primogénitos.
que no estuviera de compañero con Dios el espíritu de Belial. Entonces por eso dice, échenlo afuera para que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Y muchos eruditos bíblicos en esto se aturden, se complican la vida y por eso ellos siguen pecando porque creen que el espíritu de ellos va a ser salvo. No, se está refiriendo a ese espíritu maravilloso de adopción que tenemos aquí, porque somos templo del Espíritu Santo y aquí está el corazón de Jesucristo. Entonces Él está aprisionado cuando pecamos, cuando lo ofendemos, cuando transgredimos sus mandamientos, ¿verdad? Eso, mis amados hermanos. Y dice, el que hace justicia es justo como Él es justo, ¿sí ven? El que hace justicia es justo como Él es justo. Jesucristo es justo, pero tenemos que imitarlo. Por eso Pablo dice, imítenme a mí como yo imito al Señor Jesucristo, ¿verdad? El versículo 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Aquí está. Por eso vino el Señor Jesucristo, para traernos el nuevo pacto, para explicar el nuevo pacto y para enseñarnos a vencer al diablo, poniendo en práctica todas las enseñanzas del Espíritu Santo. Aprendiendo como dice Juan, que seremos enseñados por Dios. Y si vamos y le preguntamos a Ulises Astudillo, a Eduardo Gutiérrez, a Nicolás Barroso, etcétera, etcétera, entonces nunca haremos uso del nuevo pacto ni del espíritu de adopción, porque siempre estamos supeditados a preguntarle a un hombre, en vez de hacer lo que Santiago dijo, que si tenemos falta de sabiduría, se la pidamos a Dios, que Él da a todos abundantemente y sin reproche. Y el versículo 9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Esto es lo que dice Juan. Y canallescamente Ulises Astudillo le añade un no a la palabra del amado Juan. Le añade un no, queriendo saber, haciéndose más que el apóstol Juan, el amado, que era el que le preguntaba todas las cosas al Señor, ¿verdad? Y por eso Juan nos dice, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, toda persona que ha creído en el Señor Jesucristo, que peca, pecado de muerte, como dijo primera de Juan capítulo 5, versículo 16, no es de Dios. Por eso es que no puede no pecar, como dice Ulises. Por eso es que sigue pecando y pecando y pecando hasta el día de su muerte. Porque sencillamente no es nacido de Dios usted, señor Ulises Astudillo, y todos sus seguidores. Porque no son nacidos de Dios, usted no puede dejar de pecar, amado hermano. Porque si usted hubiera, en verdad, cuando creyó, hubiera nacido como una nueva criatura, usted hubiera muerto en verdad al pecado en la muerte del Señor Jesucristo y hubiera resucitado en gloria y majestad. Y ya no hubiera sido usted cautivo del pecado y la ley ya no se enseñorearía de ustedes, sino que iríamos paso a paso, de gloria en gloria, a llegar a la estatura de Cristo. Pues yo me pongo de ejemplo, mis amados hermanos. Para mí, yo tengo un pecado que es el más grandioso, que yo no se los puedo decir a no ser que el Señor me diga. Y no se refiere a pecado de muerte, sino del que habla Juan, que hay pecados de muerte por el cual él no dice que se pida, porque eso no tiene perdón, como dice Hebreos 6:4 y como dice Hebreos 10:26 en adelante, ¿verdad? Eso es imposible, que los que tuvieron el Espíritu Santo y recayeron sean otra vez reincorporados a los primogénitos de Dios, porque como dijo Pedro, el perro vuelve al vómito y la chancha lavada a revolcarse en el lodo. Entonces ya con qué nos lavaría ya el Señor, pues si ya la sangre de él, que estaba en ese frasquito, en ese vasito de barro que era su cuerpo, se quebró por medio de su muerte, y así lo dice Zacarías, que el callado gracia fue roto, para que nadie se siguiera burlando de la sangre preciosa de Cristo, ¿verdad? Vaya y busquen Zacarías donde dice aquello. No tengo tiempo para buscarles el versículo, ¿ya? Entonces, mis amados hermanos,
repito, el señor Ulises sigue pecando y todos sus cuidadarios porque sencillamente no han nacido, no han muerto en realidad al pecado y siguen vivos en los pecados, ¿verdad? Entonces yo le decía que este punto, pues, que yo le estoy contestando es la herejía total y pues que él se apoya solamente en 7, 23, 24, en Romanos 7, 23. Y yo les dije que me iba a apoyar en Primera de Juan, que ya se los dije, ese 3, 1 al 24, que les resumí, y también Primera de Juan 5, 16, que ya ustedes saben ese versículo. Ulises dice que siempre el salvado seguirá pecando. Por esto Romanos 7:23, él se apoya en Romanos 7:23 para decir también que el hombre siempre seguirá pecando. Y yo les voy a leer Romanos 7:23 para que vean ustedes la falacia del señor Ulises Astudillo. Romanos 7:23. Estoy muy emocionada, mis amados, que estoy llegando casi al fin de mi mensaje, a pesar de que estoy muy nerviosa, mis amados, porque en verdad este es un tema difícil de sustentar, mis amados, y espero que así ustedes lo comprendan, ¿verdad? 7, y estoy sola, no tengo a nadie que me apoye, solo tengo al Espíritu Santo aquí conmigo. Romanos 7:23. Dice el señor Ulises, dice, en esto se apoya él para decir que siempre seguiremos pecando, que el salvado siempre seguirá pecando y sin embargo seguirá siendo salvo eternamente, dice. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela, perdón, amados, contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Mijita, ¿alguien me puede traer un poquito de agua? Ya, tesoro, gracias. Es que ya como que mis labios se quieren desligar de mi mente, pero no, trataré de vencer, mis amadas hijas. Dice el versículo 23, dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. O sea, el señor Ulises le echa toda la culpa a los miembros del cuerpo humano, que ellos son la causa de que él peque, que él caiga a cada rato, que se levante, que caiga, que siga pecando eternamente, porque sencillamente el hombre salvado por Jesucristo no puede no pecar. Y sigue aumentándole ese no, a pesar que él sabe lo que les pasa a las personas que aumentan, así sea una tilde o una jota a esta ley. Gracias, mi hijita. Uy, me trajo bastante. Ya, mi hijita, no merece poquito, gracias, tesoro. Ya, y como les decía, él echa la culpa a sus miembros, que él le falla a Dios, porque él es débil y que él no puede dominar su propio cuerpo. Entonces, ¿qué acontece, mis amados, acerca de lo que dice este señor? ¿Qué es lo que acontece? ¿Será verdad o será mentira lo que dice él? ¿Será verdad que he entendido bien este gran misterio que Pablo trató de explicarnos en palabras prácticamente humanas para que entendiéramos, amados hermanos? Pues yo pienso que he entendido muy mal y que le vamos a poner 0 y lo mandamos a volver a estudiar todas las escrituras, mis amados hermanos, para que pueda, si él quiere, rebatir conmigo, y por medio de esta plataforma, yo, delante de todos ustedes, encomio y le pido por favor al señor Ulises Astudillo, que si cree que yo estoy hablando tonterías, vivimos en el mismo país, en Chile, yo en Antofagasta y él creo que vive un poquito más allá de Valparaíso, Quiroga, no sé, algo así. Y pues yo lo invito a que él me visite acá a Antofagasta para ponernos de acuerdo y hablar, y para yo demostrarle
con todas las escrituras, desde Génesis y Apocalipsis, que él es errado, porque yo no puedo en un solo video explicar toda una herejía destructora que él ha preparado en capítulo sobre capítulo de más de 2 horas en videos de YouTube. Entonces yo estoy tratando de ser asertiva y muy veloz para tratar de contrarrestar un poco todo lo que él está diciendo. Y si él quiere, le parece bien, pongo de testigo a vosotros, amados hermanos, que yo me siento en capacidad de poder enfrentarme a él y poder conversar con él para llegar a un acuerdo. Y si él quiere, podemos hacer un video juntos los dos, yo rebatiendo o contradiciendo o viceversa, ¿verdad? Entonces queda la invitación, que no le temo, porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad y yo no le temo a él. Al único que le temo es al Señor Jesucristo y a Dios Todopoderoso. Amén. Entonces les decía que es mentira lo que él dice, esto es una falacia y yo se lo voy a demostrar con Romanos 7:1. Con en el mismo capítulo que él se disculpa por seguir pecando y que da la explicación por qué el hombre siempre pecará, porque dice que hay una ley en sus miembros, que desgraciado de él que lo conduce a la ley del pecado. Y pues está equivocado cuando Pablo empieza a hacer esas analogías acerca de que él ve una ley en sus miembros que lo lleva cautivo al pecado y que desgraciado de él que queriendo hacer el bien hace lo malo. Es porque yo ya les di el versículo que él se pone de ejemplo. Él siempre se pone de ejemplo como que si estuviera sin ley para salvar a los que están sin ley. No que él estuviera sin ley porque él estaba bajo la ley de Cristo y no porque él fuera un pecador, porque él iba perfeccionándose. Y él lo dijo antes de morir, dijo, he luchado la gran batalla, he luchado la gran carrera y he vencido. Y solo me espera ir a recibir la corona. Porque él fue poquito a poquito como el sol cambiando y perfeccionándose y tenía un Satanás que lo bofeteaba a él y él le pedía al Señor que lo ayudara a librarse de él y el Señor le decía, bástate con mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad, queriendo decir con esto que el Hijo de Dios salvado por Jesucristo y nos íbamos haciendo fuertes, venciendo las debilidades. El poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Pero si nosotros no tratamos de vencer al pecado, cuando la carne nos llama al pecado, entonces somos los más dignos de lástima. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Cerremos esta escritura y ya no estudiemos nada. ¿Para qué? ¿A qué fin de hacer asambleas, reuniones? ¿Para qué fin de tomar la Santa Cena si ya Cristo lo hizo todo y somos salvos? Y entonces el Señor nos va a comprender y nos va a justificar. ¿Ok, mis amados? Entonces, ilógico las cosas que dice él, y yo voy a vencer la trampa de él con el mismo capítulo que él en el 23 se defiende. Yo me voy a defender con Romanos 7:1. Y si yo veo otro versículo por aquí del mismo capítulo, lo añadiré, mis amados hermanos. Romanos 7:1 dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. Ulises conoce la ley. Ustedes también la conocen, mis amados. Que la ley se enseñorea del hombre en tanto que éste vive. Entre tanto que éste vive. Dice, está preguntando, ¿acaso ignoráis, hermano? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, porque la mujer casada está sujeta y nos pone una analogía para que nosotros entendamos. Analogía es una verdad celestial prácticamente representada para una verdad terrenal, ¿verdad? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en esta vida del marido se uniera otro varón, nuestro marido antiguo del primer pacto era el diablo. Pero gracias al Señor Jesucristo, Él venció y mató a nuestro marido antiguo y nosotros pudimos unirnos a un nuevo esposo, ¿verdad? A un nuevo esposo y pues cuando nuestro nuevo esposo murió nos dio la libertad, pero en esa libertad de ese segundo pacto nos dio una nueva ley que es la ley del Cristo. No nos dejó huérfanos sin ley, mis amados, para que hiciéramos como en los tiempos los jueces lo que quisiera cada cual, cada quien. No, mis amados. Esta ley de Cristo no es interpretación privada, es para llegar a un raciocinio completo de todas las mentes del mundo, que somos los escogidos del Señor. Dice, así que si en esta vida del marido se uniere otro varón, será llamada adúltera, ¿verdad?
Pero si su marido muriere, murió nuestro marido el diablo con la muerte del Señor Jesucristo, entonces ya fuimos libres de esa ley maldita, que es la ley que fue clavada. Somos libres de esa ley maldita, de tal manera que si se uniera otro marido no será adúltero. Ahorita no somos adúlteras porque nosotros ya tenemos otro marido que nos dio una nueva ley, la ley del Cristo, la ley de la libertad. La ley del espíritu de vida nos libró de nuestro marido antiguo, de la ley del pecado del primer pacto, de la ley de Moisés. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Morimos a la ley antigua mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de esa ley que fue clavada. ¿Por qué estamos libres de esa ley que fue clavada, hermano Ulises? Estamos libres por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. Si es que en verdad hemos muerto. Si es que en verdad ya no seguimos pecando, fornicando, adulterando. Esto no quiere decir que no somos pecadores, hermano, de ninguna manera, porque entonces yo haría mentiroso al Señor Jesucristo. Pero comprendamos de una vez por todo esto, amados hermanos, que la ley del Cristo nos da concesiones. Por ejemplo, porque Él sabe que nuestro camino es duro y que en el proceso vamos a fallarle en algunas cositas. Como por ejemplo, mire, que si mentimos en otras cosas que no sea mentir, la palabra de Dios aumentar, entonces tendremos perdón. ¿Por qué? Porque Él nos da la salvación porque sabe que es por un peligro para salvarnos de muerte, por decir que si alguien viene a matar a mi hija, yo le escondo y le digo que no está mi hija acá. Entonces estoy mintiendo, pero yo estoy mintiendo para salvar una vida. No estoy mintiendo para yo tener, ¿cómo digo?, fruto propio, para ganancia deshonesta, para que me den dinero. No, sino que estoy mintiendo para salvar una vida. Entonces ahí eso no se toma en cuenta. Y también, por decir, si robamos, también hay otra concesión, que podemos ponernos en paz con nuestro perjudicado aquí en la tierra antes que venga el alguacil, antes que venga el juez. Y por último, otro pecado que también nos hace concesión es la ira. La Biblia dice que los que se airían, que los que tienen ira no entrarán en el reino de los cielos. Pero nos dice la palabra de Dios en una concesión maravillosa: airaos, pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Porque Él sabía que somos humanos, que íbamos a fallar, porque Él mismo, cuando, siendo que Él no pecó nunca, porque Él no podía pecar el Señor Jesucristo, porque Él era simiente de Dios, porque Él había nacido de Dios. Entonces la simiente del Padre lo protegió. Sin embargo, Él se enojó contra los cambistas y les tiró las mesas, les volcó las palomas y les dijo sepulcros blancos. A Herodes, cuando se enoja, le dice zorra, y así, un poco de cosas, y Él se enoja en ira santa. Pero no cogió y mató a Herodes, no mató a los cambistas. Entonces, por eso dice: airaos, pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ¿verdad? Entonces lo malo es que uno se enoje y llegue al clima, llegue al pecado de muerte, a completar el pecado de muerte, del cual no se puede pedir porque es imposible, dijo el apóstol Juan en primera de Juan 5:16. A eso yo me refiero. Entonces el Señor, vemos como si es que hemos muerto. ¿Cómo se comprueba si hemos muerto? En que tratamos cada día de no cometer esos pecados gravísimos que son los que nos apartan de Dios. Y Dios, que conoce los corazones, Él sabe nuestra lucha, y por eso Él sabrá cómo detener ese proceso cuando Él lo considere necesario, y Él no nos dará más carga de lo que podamos soportar. Yo conozco muchos homosexuales que se han rendido a la ley de Cristo y han sido renovados para arrepentimiento y han dejado ese pecado terrible de la homosexualidad y han vencido. Por amor a la ley de Cristo, han vencido con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, Ulises Astudillo, para usted es cosa dura vencer cada día pecados menores, porque ya sabemos que el pecado más terrible que hay es el contra naturaleza, que es el homosexualismo y lesbianismo. Y si hay homosexuales cristianos que han vencido, para usted es cosa dura. Para usted no es nada fácil vencer en pecados de que mentir, robar, cosas pequeñas en realidad comparadas con pecados de muerte, adulterio, fornicación, homosexualismo.
Si nosotros creemos en el Señor Jesucristo, todo va a ser fácil para nosotros, pero con la ayuda del Espíritu Santo. Sin Él nada podemos, Ulises Astudillo. Venceremos en nuestros pecados más graves con la ayuda del Señor Jesucristo. Y antes, en un abrir y cerrar de ojos, antes que nos demos cuenta, seremos transformados de este cuerpo de muerte y el Señor, el que empezó esta obra, la terminará. Sea que Él venga a buscarnos, o sea que para nosotros sea la venida de Él en nuestra muerte primera, o sea que no sea la venida del Señor Jesucristo, sino que todos tenemos que morir, y sea que yo muera, que usted muera, antes de la venida el Señor perfeccionará la obra y Él sabrá cuándo va a parar toda esta angustia que nosotros tenemos, porque Él no nos dejará solos en nuestros pecados, mis amados hermanos. Y por último, tengo también algo muy importante que decirle al señor hermano Ulises Astudillo, que Pablo dijo en Romanos 7, bueno, ya expliqué lo de Romanos 7:1, perdón mis hermanos. Entonces vamos a Primera de Corintios 9, 23, 26, 27, y aquí terminamos. Aquí terminamos, mis amados. 9, 23... vámonos al versículo 24, porque era el 23, 26, 27, pero ya como que no tengo mucho tiempo, mis amaditos hermanos. Mis amados hermanos, discúlpenme. Ya, dice, el 24 dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Dice, corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad, hablando de los atletas, por ejemplo, de las olimpiadas que hay en nuestro mundo natural, dice aquí que todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad, o sea, los atletas, para recibir una corona corruptible, o sea, humana, ¿verdad? Pero nosotros nos afanamos por recibir una incorruptible. 26, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Amados hermanos, ¿qué quieren decir estos versículos o este pasaje maravilloso de Pablo en que nos habla, pero con un misterio maravilloso que solamente el que es enseñado por el Espíritu Santo puede entender? El señor Ulises dice que él peca, y no solamente él, sino el hermano y todos los cuidarios de él y todo el mundo, incluida yo también, y eso es verdad, pero no es la forma que él lo dice. Yo no peco de la manera que él peca. Dice que seguiremos pecando hasta que muramos. ¿Por qué? Porque tenemos el pecado en nuestro cuerpo, en nuestro tuétano, por efecto del pecado original que nos heredaron nuestros primeros padres, ¿verdad? Entonces, quiere decir que el Señor Jesucristo no ha venido todavía, porque, ay, mi Charlina, me hiciste caer mis lentes, te asustaste, tesoro, no sé por qué. ¿Ya? Entonces quiere decir que el Señor Jesucristo no ha venido todavía porque no ha podido romper este maleficio, no ha podido salvarnos de la maldición del pecado, ¿verdad? Y pues por eso Pablo dice, ¿verdad?, que el pecado, yo no voy a desmentir ese versículo, es verdad que está, que el pecado, o sea que vemos una ley del pecado que está en los miembros, pero Pablo aquí nos dice que él en el versículo 26 dice que él de esta manera corre, no como a la aventura, de esta manera pelea, no como quien golpea el aire, sino que golpea a su cuerpo. Dice, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces yo quiero también poner esa analogía que ha puesto Pablo aquí para referirme a los atletas del Señor, que son en realidad los soldados de Jesucristo, los salvados por el Señor Jesucristo, y con esto me despido. Pablo nos pone de ejemplo como que nosotros somos